un registro estatal que tendrá por objeto, 1, coadyuvar el cumplimiento de los objetivos de la política estatal en la materia. Coadyuvar al cumplimiento de los objetivos de la política estatal en la materia. Bueno, Y esto es muy similar ¿a Guanajuato o qué? No, al de la ley general. Ah, ok, de la ley general. No, déjenme, no me acabo de pelear acá con Sí. el equipo de cómputo. Ahí está. Sí, coadyuvar al cumplimiento de los objetivos de la política nacional y del Consejo. Así es, y acá traemos. Sí. Estatal, en materia de política estatal. En la materia. Bueno, Yo creo que no pasa nada si lo dejamos, ¿eh? Sí, podríamos No pasa bueno nada. ahí de. Sí, no sí pasa de, nada. Sí, de inicio. No pasa nada. Bueno, ay, ok. Que no es con el azul más clarito, así no se ve. Ah, no, acá sí se. Ah, bueno, yo creo que ahí no se ve nada. Sí, no, ya me di cuenta. Nada más Oiga, yo por evitar tener que cambiar todo, pero bueno. Sí. Bueno, el segundo es concentrar la información de los centros de educación inicial y cuidado infantil de los sectores público y privado y social que presten servicios materia de la presente ley. Algo le faltó ahí, ¿verdad? O sea, Sí, servicios materia. concentrar la información, me pregunto, Sí. archivos, vivencias, experiencias, acervos, padrón, para que en un momento puedan ser verificables. A eso se referirá, a las experiencias que tengan, a los archivos que tengan, a los archivos de quienes están en el ámbito de la educación inicial, cualquiera que sea su modalidad, pues desde luego, público, privado y social. Y se preguntó uno, esto es del cajón, pero no hay que quitarlo, creo yo. ¿Y qué hay otro? Pues el otro sería el sector criminal, pero bueno, público, privado y social, todo es público, todo es privado y todo es social. ¿Qué haríamos? La redacción, concentrar la información de los centros de educación inicial y cuidado infantil de los sectores público, privado y social que presten servicios en materia, no sé si está correcto, materia, quizá una coma ahí, o sea, materia, coma, de la presente ley, no sé, pero no está mal la redacción, porque si le ponemos en materia, pues es materia de la presente ley. Sí. Vamos a ver acá. O sea, puede ir y no puede ir, no hay problema. Sí, no pasa nada. Puedes ir en la materia, pero también materia de sí. De hecho, es un estilillo así medio finolis que usan muchos de redactar, ¿eh? Sí, Que porque presten servicios. Quizá que presten servicios, coma, no sé por qué se me hace que ahí debiera llevar una coma. y a lo mejor es que presten servicios de cuidado infantil, ¿no? Sí. Sí. Servicios de cuidado infantil, materia de la más vale que quede bien clarito. Sí, creo que con eso. Perdón. Sí, porque... Y ahí ya como que ya no hay que comificar quizá. Ya No con sé. eso, ¿no? Eso Sí, señor. Fracción tercera. Sí, ¿qué pasó? No falta una L. No, es que el verde yo creo que nos agarró la L de Ah, sí, refilón. no, Sí está la L. sí, No, sí, sí está la L, sí. Lo que es tener buenos ojos, no, sí. Nosotros así como que. Sí, es que la agarró de filo. La agarró de refilón ahí. Así es. Identificar a los prestadores de servicios en cualquiera de sus modelos, modalidades y tipos, así como mantener actualizada la información. Pues es que eso es de cajón. Sí, creo que. La identificación pues sí es básico también. Sí, Creo que sí. sí, yo creo Sí, es que parte de ahí lo que vamos se- bien. Es parte de lo que se busca. Ahí vamos bien. Sí, dice como que sí, ¿verdad? Sí. Este del control estadístico. En la fracción 4. Fracción 4.
Contar con el control estadístico que contribuya a la definición de políticas públicas a que se refiere esta ley. O sea, el registro estatal tendrá un control estadístico con las metodologías de la estadística inferencial, con barras y con todo ese tipo de cosas, números, promedios, así lo quiero entender, que contribuya a la definición de políticas públicas a la que se refiere esta ley. Pero ¿cuál control estadístico? Sí, ¿De quién? aquí es lo que estaban pensando. Sí, ¿de quién? ¿Y quién lo va a hacer, no? Exactamente. Porque no tenemos como que ¿Cuál control estadístico? organismos Sí. especializados en ello, o dentro de las instituciones gubernamentales no, Sí, hay, señor. no hay un sector o un departamento que exista esto. Así es. Y la redacción es mala, ¿eh? El control estadístico que contribuya, ¿de qué? De fútbol, de voleibol, ¿de qué control estadístico? ¿Sí? Que defiende las políticas públicas. Desde luego, se supone que se infiere, que es educativo, pero la redacción no es muy afortunada, ¿eh? Sí, por eso lo estoy dejando ahí así como que... Sí, digo, no es muy afortunada. En términos generales, bueno, sí debe haber un control estadístico. Pues información numérica, a lo mejor, no sé. Así es, entonces, bueno, pues lo dejamos así como que... Sí, porque la estadística tiene toda una metodología, ¿eh? Sí. Toda una metodología. Sí, Yo creo que más que la estadística sería ya el reporte, ¿no? Que da como indicadores hacia lo lineal. Un reporte, sí, Una evaluación. sin tecnificar tanto el término, Así es. y que abra un poquito más el abanico. Porque, por ejemplo, el que usó UNICEF con apoyo de Fecha Guarro es Fecha con apoyo de UNICEF. Ah, O sea, de la de niñez que se presentó creo aquí, ¿no? También. Así es. A lo mejor eso es un documento que pueda orientar, ¿no?, la política pública en un momento dado, pero sí, el ejercicio estadístico sí son... Entonces, Sí. fíjese, maestro, ahí podría contar con un control informativo que contribuya, así, o con un control. Lo estadístico, habría que ver, porque tiene una metodología especial la estadística. Porque sí, todavía hay que interpretar esa estadística. Sí, claro. Y la estadística, igual como la verdad, Y depende no- mucho y no del es enfoque hacia simple, donde lo queremos. no siempre es simple la estadística, ¿eh? Exacto. No, sí es. Está muy difícil. Aunque... Que sí es necesario a veces cuando uno quiere ser más preciso en la intervención, ¿no? De hecho, Sí, sí, ¿no? es, la evaluación es... bueno, no, porque también la estadística es cierto. El número de incidencias que se presenten, o más que incidencias, las variables. Es que me estaba acordando del diagrama de Chicago. Sí, digo, ¿El pescado? El del pescado, exactamente. Me acordé porque nosotros lo utilizamos para unas cosas fuera de ámbito académico. Y de ahí obtenemos precisamente las variables para irnos al PSP, PSP4, estadística. Entonces, es complejo, pero muy interesante y necesario además. Por eso me quedé así como que... Pero no estaba también, bueno, creo que soñé o algo, tratando de establecer todo el gobierno una especie de Coneval, ¿o se llama Coneval? Sí, es que sí, Ese sí, sería sí. el órgano, ¿no? Que no nada más serviría a una causa, sino a todo. Hay la idea de que el Estado estableciera una figura similar, ¿eh? Entonces, a lo mejor... Por ejemplo, ahorita, maestro, es increíble, pero todavía ahorita vamos a poner un ejemplo. La Facultad de Derecho de la UACH sigue sin director. Está un decano, un maestrazo, en respeto, con sus altas y sus bajas, pero una de las opciones para titulación es el examen EGEL, no sé si se ha oído, no es nada fácil, son casi 7 horas el dichoso examen, para que se titulen. Y lo otro, no están convocando a jurados, lo otro es la titulación automática. Como no hay director, y el Consejo Técnico tiene una serie de altibajos, la alternativa está haciendo el examen EGEL y se nos diseña con EVAL. El Estado de Chihuahua debe tener algo similar en esos aspectos. Miren, estoy poniendo ahí las posibles opciones en relación a esto. Me refiero al Conavalito porque así se le conoce aquí en Chihuahua, Sí. es coloquialmente, ¿no? Sí, claro. Es nada más para poder ubicar que realmente es el... La política pública está influida por, de verdad, estadística o información basada. Sí. Así es, entonces a lo mejor aquí podríamos vincular algunas cosas, podemos dejar las notas ahí,
o si consideran algo más que sea necesario incorporar en relación a esto. Yo pienso que está muy claro ahí. Yo no había escuchado la palabra conevalito. No, Es una forma eso es ¿Cómo se le llama? ¿Cómo se le llama? ¿Coloquialismo? Sí. Es regionalismo. Eso, algo así. Regionalismo aquí. Sí. Normal expression dirían los Sí, americanos, ¿no? sí. Frase idiomática. Está como cuando la ley orgánica de proceso electoral se llamaba la Lope, a la de Chihuahua le decían la Lopita. Sí. Hace muchísimos años. Es una forma de referir que se trata de la regional, de la entidad Así local. es. Sí. Sí, por eso aquí es, si a nivel nacional es el Coneval, pues aquí es un Coneval. Conevalito. No, es nada más para no tener que digo, cuando que escribir completo. Acción quinta. Facilitar la supervisión de los centros de educación inicial y cuidado infantil. Facilitarle a quién, a ellos mismos. Caray. No será realizar la supervisión de los centros de educación inicial y infantil. No, pero bueno, se está visualizando como objeto en Sí. este cambio del registro. Sí, señor. Octavio, ¿Qué onda, Nick? ¿cómo andamos? ¿Muy ustedes? Bien, también gracias. Octavius. Ya te estábamos poniendo falta, maestro. Octavio Romano, ¿sabes? Su nombre es totalmente romano, ¿verdad? Sí. Octavius. Así no es. Facilitar la supervisión. César Augusto Octavio. Justus, No, es que creo que no es facilitar la supervisión. No, yo no iría con la palabra facilitar, ¿eh? No. Porque la antípoda sería complicarle. Bueno, o sea, Así ni es. uno ni el otro. Facilitar, yo creo que no. Pues si no, No es facilitar. Iba a decir, pero la identificación pues, está referida en la fracción 3. sí, señor. No me cuadra, papá. Así como para que sea facilitar. Sí. El registro estatal tiene por objeto 4 fracciones. Vamos a la quinta. Facilitar a quién. ¿A quién y a quiénes? ¿Y bajo qué premisa? La supervisión de los centros de educación. A Juan, si es sector público, privado y social, a una asociación civil, a Chihuahua Resiste, ¿cómo se llaman los que vienen aquí todos los días? A Retén Ciudadano, ¿a quién? ¿Sí? Sí, ahí como que no es ese verbo el correcto. No. Es que a lo mejor podría caber para facilitar, pero ¿a quién? ¿Sí? Sí, exacto. ¿Sí? ¿Al Sistema Nacional? Pues sí, eventualmente. Pero o buscamos, o quizá la supervisión de los centros de educación inicial y cuidado infantil. Sí, exacto. Desde la, con Sí. L mayúscula y punto. Exacto. Es su objeto, es parte de uno de sus objetos. La supervisión de los centros de educación inicial y cuidado infantil. Entonces le ponemos. ¿Así? Sí, señor. Pues sí. Sí, no es facilitar, es... El problema de a es veces realizarlo. poner unas palabras fuertes con otras que son débiles, porque supervisar es fuerte, ¿no? Y lo facilitar la supervisión. Sí, como que Le baja. aligeras la situación. Y luego ¿a quién se la facilitamos? Es decir, como se la quita a sí mismo al decir facilitarle, no es a sí mismo, sino a un tercero, sector público, privado, social. Hasta una ONG. No es que las ONG estén mal, pero bueno, ¿cuáles ONGs deben de supervisar esto? ¿Y quiénes no? ¿Sí? Artículo 37. Toda autorización que se conceda para la operación y funcionamiento de los centros de educación inicial y cuidado infantil deberá inscribirse tanto en el registro estatal como en el municipio correspondiente y deberá actualizarse cada 3 meses. Es una recertificación, como quien dice, pero a la manera de la inscripción. Sí. Y por ejemplo, si no se certifica, si no se actualiza cada 3 meses esto, por ejemplo, porque ha habido, no sé, pudiera ser que algún centro de atención, pues,
se deshaga por alguna cosa y ya nadie tenga la... Entonces, o sea, yo lo que yo digo es... Que no tenga tangible la información de que ya no existe el centro. Exacto. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esa información que a lo mejor no sea ratificada cada 3 meses? Desde luego que la periodicidad, pienso yo, es muy buena. Ahora, sentemos el precedente. Si en el ámbito privado vaya uno a Banamex o a Bancomer, que son, y le dan una ficha si está 1 hora o 2 para que lo atiendan en caja, se cree que nada más la burocracia institucional, dígase Federación, Estado, Ciudad de México y municipios, son tardadas. Es decir, ojalá que sí se pueda realizar cada 3 meses, sería lo ideal. Y se hará, bueno, desde luego nosotros debemos diseñar a los legisladores el derecho vigente. La positividad, pues ya habría que ver. O sea, la periodicidad no se me hace mala, pero lo harán. De todas maneras, si se la ponemos 6 meses, pues más relajadotes. La van a hacer en 1 año. Lo que vamos a hacer es ponerle caso de incumplimiento. Sí, claro. Es crear la norma, pero no la sanción. Sí, porque por ejemplo, esto siempre que se actualiza la información pasa, yo he manejado bases de datos y siempre que se busca periodicidad, pero siempre hay gente que cumple y gente que no cumple. Sí, claro. Pero como en mi caso, por ejemplo, yo nada más tenía la facultad de concentrar la información. O sea, yo no tenía por qué estar, por ejemplo, no sé, motivando para que ellos me la dieran. Entonces se iba creando una base de datos que al final de 1 año, 2 años no servía porque no estaba actualizada. Entonces, si me explico, entonces, o sea, la base de datos terminaba siendo, pues no funciona. Entonces, se me vino la idea ahorita que vi eso por mi propia experiencia. ¿Qué va a pasar? ¿O cómo vamos a controlar que efectivamente cada 3 meses tengamos efectivamente un registro actualizado? Porque lo que se busca es que esté actualizado. Así es. Para llevar el control. Exacto, para el control. Entonces la actualización es determinante para ese control. Si no, entonces ya no tenemos control desde... Tienen toda la razón. Así es. Sería establecer la obligación a cargo de los centros. Sí, So pena de sanción, por un lado. sí, sí, claro. O darlos de baja, y al darlos de baja la por perder a los privilegios Sí. que se están otorgando, ¿no? Sí, ya en el aspecto reglamentario establecer qué sanciones. Sí. Así. Sí. Sí, 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 sí. Digo, por ejemplo, sería la, Sí. en una primera instancia. Listo. Artículo 38. La operación del registro de los centros de educación inicial estará a cargo de la autoridad educativa y la operación del registro de los centros de educación de cuidado infantil estará a cargo de la autoridad sanitaria. Y vamos a quitar autoridad educativa, ¿no? Porque no tiene nada que ver. Bueno. Pero además hay una cosa ahí. Que no se lo habíamos dado al DIF en correspondencia con la federación. Aquí me surge En una, el principio ya estaba del DIF, ahí está. me surge una duda. Sí, maestro, dígame. A ver, y para compartirla con todos ustedes, a ver qué me dicen, qué me ilustran. Esta operación de educación inicial en la que se va a involucrar a la autoridad sanitaria, me pregunto, tipo el triste recuerdo de la guardería ABC, no implica, o en este artículo, a lo mejor posteriormente sí vendrá, no implica situaciones vinculadas con protección civil. De hecho, sí. De hecho, Entonces, también en la de protección civil, allá me puso que ellos iban a irnos para poder aprobar que estoy abierta y que iba a estar revisando las instalaciones cada 6 meses. Sí, así es. Sí, nomás primero centrémonos aquí en cuanto a es operación del registro. Sí. Estamos con los registros. con el registro. Eso sería del DIF estatal. Al DIF estatal, sí, sí. Correcto. Ahí está el DIF. Lo que no recuerdo, yo por aquí no recuerdo, pues cuestión de buscar la referencia. Lo voy a poner así, buscar referencia para no perder tiempo ahorita.
Sí, lo que pasa es que a veces se me perdón mucho. Bueno, ya No, mucho no. tiempo en eso, ¿no? Y este es un apodo excelente, es decir, podría alguna gente pensar, no, ahorita nos falta la segunda vuelta, pero con esto va a ser mucho más Con esto, fácil. más, sí, ya con esto. Con esto ya estructuramos. Y Octavio, estoy. No, pues después ya le hubiera reclamado si. No, pero ahorita fíjate que sabes que yo no lo dije. No te lo mando. No, ahorita. O si traes una USB aquí mismo te lo. No traigo. Para no batallar. Muy bien, ¿no? Artículo 39. El registro estatal de los CEISI deberá contar como mínimo la siguiente información. Fracción primera. Tiempo, por favor. Aquí, creo que no son 6 ya, ¿no? Sí, el registro estatal. Sí, ¿no? Sí. 6 sí habíamos sacado Hay mucho bullicio, ¿verdad? Es que atrás, los diputados. No siguen con las clases de gramática de las tres. No, hay reunión de comisión. No. Sí. Ah, sí, vi el diputado Vallejo y eso. Sí, está Miguel ahí. Sí. Ok, perdón, ahora sí. ¿Listo, ahora sí? Sí. Fracción primera. Identificación del prestador del servicio, especificando si se trata de persona física o moral. Me parece más que bien. Sí. ¿Con qué carácter? Sí, como individuo o como persona moral. Adelante, ¿eh? Fracción segunda. Identificación, en su caso, del representante legal. Sí. Representante, poder o mandatario. Sí, representante, es lo correcto. Que incluye todo. Fracción tercera. Ubicación del centro de atención. GPS, ¿cómo se llama? Con el Google, Google Maps. ándale, sí, pero ¿cómo se le llama el globito ese? ¿La ubicación o cómo le llaman a la función? Pues sí, mandar la ubicación. O sea, nos sale todo el mapita completo. Sí, que sale el globito que aquí es. Ah, sí, la ubicación. Venga, sí, sí. Fracción cuarta. Modalidad y modelo de atención bajo cual opera. Bajo el cual opera. Fracción quinta. Fecha de inicio de operaciones. Y fracción sexta. Capacidad instalada. Capacidad instalada. Y en su caso ocupada. O sea, ante la opción de que la infraestructura, digas el edificio, lo que sea, me pregunto, pudiera tener lugares que no están utilizando y asegurarse que no contengan, no sé, otras cosas, no lo están utilizando para, como que tengan, no sé, a lo mejor el dueño de la estancia tiene solventes químicos, hay cosas de ese tipo, es decir, ¿cuál es, por qué no lo están ocupando? ¿No? También, a lo mejor porque no reúne, no lo requiere. Pero sí se vincula con muchos otros aspectos eso. Fíjense que esto de los principios, ¿no? Que maneja la ley general me llama la atención. O sea, como que es algo que... El registro nacional. Sí, en este caso es para el registro nacional, derivado de la ley general. Sí. Y creo que sería bueno hablarlo, ¿no? Y más o menos no sé si en esos términos o no. Pero los principios están atractivos, ¿no? No, y claro, con sus errores, como todos los asesores y técnicos los podemos tener, la legislación federal suele tener respaldos a veces y reacciones excelentes, pues, y tienen mano hecho al fondo, ¿no? Sí. El registro nacional deberá orientarse a los principios de máxima publicidad, transparencia y legalidad, cumpliendo con las disposiciones en materia de rendición de cuentas. Bueno, ahí, rendición de cuentas, pues es discurso político, pero bueno. Sí, sí, es un término muy político. ¿Les parece bien si...
está. Ahí está en el 40. ¿Listo? Sí, ahí está. Ok, Sí. artículo 40. La información de los centros de educación inicial y cuidado infantil a que se refiere el presente capítulo deberá orientarse por los principios de máxima publicidad, transparencia y legalidad, quedando sujeta a lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua y demás ordenamientos aplicables. Aquí está faltando no solamente la ley, no es solamente lo de la ley de transparencias. La de protección de datos, ¿no? Sí, Sí, como sí, no, o sea, pues no, es que no nomás es derecho humanista, es insuperable. Se llama Ley de Protección Ley de Datos protección de Personales, datos. algo así. Y está desde luego la nacional y la local. Sí, porque una es la que nos permite el acceso a la información, Así pero es, la y otra la es otra la es que la que- protege. La que dice hasta datos. dónde no puedo, en qué no puedo involucrar. La Corte, la Suprema, le acaba de negar a un gobernado por el INAI y se lo habían concedido, pero ellos armaron pues yo creo que no estado. Le acaba de negar un amparo por la información de los vuelos y itinerarios del presidente de la República en los vuelos. Dice, no, es cuestión de seguridad nacional, es cuestión de seguridad nacional. Sí, y se lo negaron, ¿eh? Pues por supuesto. Ya se lo habían negado y se amparó y se fue hasta la corte en revisión y para atrás. Los fielders, ¿eh? Sí, no sé. La agenda de Semana Santa. Porque sí, de la familia. porque se supone que es cuestión de seguridad nacional, es decir, ¿a quién le vas a transmitir esa información? Sí. Y lo de China. Sí. Pues sí, creo que con eso. Sí, señor. Pues ya nos saltamos un capítulo. Todo, mire qué rápido, ¿eh? Sí, ¿verdad? Era muy chiquito. Son particulitos, güey. Pero muy bien, ¿no? Sí. Capítulo 10 de las modalidades y tipos. Así es. Artículo 41. Los centros de atención pueden presentar alguna de las siguientes modalidades. ¿Bien hasta ahí? Sí, fracción. Sí. Fracción pública. Digo fracción primera. Pública, aquella financiada y administrada por la federación, los estados, los municipios o bien por sus instituciones. Esta es la ley, es la nacional o la nuestra. No, es la La de- iniciativa aquí de nosotros. Pues Bueno. está igual el nacional. Pero por stricti juris, nada más para no vernos muy pobres y negando una entidad federativa, porque está refiriendo, bueno, pero es a las que presten aquí a nivel local, ¿verdad? Ah, sí. Sí, correcto, iba a decir una cosa que no va. Ciudad de México, pero no es el caso. Es decir, aquí sí operan federales, sí operan estatales y eventualmente municipales. Así es. Pues está correcto, ¿no? Pues yo creo que está muy bien. Ok. Fracción segunda. Privada, aquella cuya creación, financiamiento, operación y administración solo corresponde a particulares. Aquella cuya creación, financiamiento, operación y administración solo corresponde a particulares. ¿Por qué administrar por particulares? Pues sí. Que hay un buen número, ¿eh? En el estado y en las ciudades grandes. Sí. Hay un muy buen número, ¿eh? Pues sí, lo más. Decían que hay varios. En porcentajes, no recuerdo si era. No sé, pero sí son. Bueno, se dispara. Sí. Sí. Operación, financiamiento, operación. Fíjese que viéndolo así, jugándole al abogado del diablo, ¿no? Sí, claro. ¿Y qué sucede si se crea por particulares, fondos de los particulares, empieza a operar fondos de particulares y también es administrada por fondos de particulares al inicio, pero durante su vigencia se modifican Sí, y empiezan a participar en el sector público? sí. Pues es mixta, ¿no? Mixta. Sí. Pero será entonces correcto dejar ya que estamos en ese entendido,
¿Será correcto dejar la redacción como está en la fracción 2? Aquella cuya, sí. O es más, voy a Sí, porque puede cambiar su estatus. Sí. Así es. Entonces, Sí. no importa la creación, cuál es el origen, no importa el financiamiento. Lo que importa es la operación y administración en el momento mismo. Sí, porque puede modificar su situación jurídica para convertirse en mixta. Así Entonces la creación sale sobrando ahí. O en pública. Sí. O sea, Sí, a lo mejor sí, claro. Es decir, de plano se va al sector público o al sector social. así O es. sea, un sector sindical o qué sé yo. Sí. De acuerdo, eso digo, si les parece bien y si No, sí, coinciden, pues a lo mejor eso saldría. Aquella cuya operación de administración se responde a particulares. Porque sí, efectivamente, aunque las casas de cuidado muchas son financiadas por el propio gobierno a través de inversiones, entonces, Pero entiendo y sé que hay, porque las he visto por ahí, que algunas de carácter privado tienen algún compromiso con el Estado, hay algunas hasta con el Seguro Social, para ofrecer cierto número, pequeña cantidad, a gente de bajos recursos para que reciban también el servicio aún en el sector privado. Es una situación jurídica vinculante, entonces es muy importante. Yo creo que sí, o sea, porque hay creación y financiamiento, no sé, y ahí deja abierta la puerta si se modifica su estatus. Es que, sí, es que- están varias posibilidades. sí, sí, sí. Así que, por ejemplo, si se quedaran las 4, Si se quedan los 4 no pasa nada, a final de cuentas. Sí, es que me quedé pensando así como que. es que hay un sinfín de posibilidades, por ejemplo, pueden haber sido creadas por particulares, después de financiadas por otros, Sí. pero no sé qué. Creadas Sí. por el Estado, para un Eres- particular, vía exactamente. financiamiento o subsidio, y se me hace que por eso atiende a esta redacción, ¿no? No sé Para tratar de dejar en qué es lo claro. privado y qué es lo Sí. público. Así es. Es que sí, Finalmente, pero el objeto de esta ley, independientemente si son públicas o privadas, la idea es que cumplan y se homologuen. Así es. sí, que tengan un criterio de homologación en la ley y en su funcionamiento y en las modalidades de centro de cuidado y de atención temprana, atención y educación inicial, que tengan los mismos patrones. Porque si es así, posiblemente a lo mejor no haya mucho problema, a lo mejor pudiera ser si la ley contemplara algún tipo de financiamiento o algo así, a lo mejor sí habría muy importante señalar entre lo que es público y privado, pues no sé, para no estar, no sé, ¿no? Entonces, sí, el objeto de la ley es Sí. básicamente homologar al universo existente, independientemente si es público y privado mixto en este caso. Fíjese que no le veo mayor problema, ¿eh? Ok. A los tres así como no más que un criterio de clasificación. Y es que en un momento casi todo también sería mixto, ¿no? Público-privado, o sea. Sí. O sea, Sí. tasar muy tan estrecho como las dos fracciones. O sea, se va a dar más la modalidad tercera. Sí, en nuestra realidad sí. Sí. Eso es cierto. La privada, pues es bueno, un poco. Pues vamos ahí con la siguiente. Artículo Vamos por 40. verlo, ¿sí, Octavio? Yo creo que después cuando se ve bien el cuerpo de la ley cómo funciona, ¿no? Sí, sí, sí. Artículo 42. Para efectos de protección civil, los centros de educación inicial y cuidado infantil, en función de su capacidad instalada, se clasifican en... ¿Le van a quitar de educación inicial lo también ahí? Sí. Está charro. Tipo 1. Con capacidad instalada para dar servicio hasta 10 sujetos de atención, administrada por personal capacitado de acuerdo al tipo de servicio, tipo de inmueble, casa, habitación o local comercial. Ese es el tipo 1. Sí. Fíjese,
Fíjense aquí, creo que viendo esto, ahí están las casas de cuidado diario, ¿no? A esto tiene. Sí. No le veo mayor problema, ¿eh? No, tampoco. Inclusive creo que es muy semejante a la redacción de la Es igual. ley general, ¿verdad? Es igual. Sí. Tipo 2. Con capacidad instalada para dar servicio de 11 hasta 50 sujetos de atención, administrado por personal capacitado de acuerdo al tipo de servicio, tipo de inmueble, casa, habitación, local comercial o inmueble con instalaciones específicamente diseñadas, construidas o habilitadas de acuerdo al tipo de servicio. Sí. Pues aquí se refiere a dos hipótesis. Las estancias que han sido creadas desde su origen ex profeso en ingeniería civil o arquitectura, construcción, para que lo sean. Y segundo, muchos, que yo creo que la mayor hipótesis que hay, por ejemplo en Chihuahua capital, es muy seguramente Ciudad Juárez y en muchas otras partes del estado, son casas habilitadas. Algunas de ellas muy bien acondicionadas, muy limpias, muy pulcras, pero se les tiene que acondicionar. Yo creo que es la mayor parte de las hipótesis. Sobre todo en rutas de evacuación, ¿no? Normalmente una Sí. casa no está diseñada como para una ruta de evacuación, un lugar Sí, punto de sí, encuentro. sí, claro. Los materiales no están diseñados a lo mejor para que Para prevenir los incendios, ¿cómo se llama? Las esquinas para que No, se no, caigan, los hidrantes, sí es muy grande. los colores para niños con los Y entiendo yo que el ABC era un bodegón, ¿no? El ABC era un bodegón y está enseguida una herrería o algo así, ¿no? Por decir algo, pero me refiero que si no es, aunque es un buen especialista, lo puede hacer, si evacuar un lugar de estos no es tan fácil como cuando ha sido creado ex profeso. Así es, sí. En relación a la ley general, ¿cómo andamos, Octavio? Con ese tipo 2. Con el tipo 2 dice, con capacidad instalada para dar servicio de 11 hasta 50 sujetos de atención, administrado por personal profesional o capacitado de acuerdo al tipo de servicio, tipo de inmueble, casa habitación, local comercial o inmueble con instalaciones específicamente diseñadas, construidas o habilitadas de acuerdo al tipo de servicio. Es igual. Es igual, entonces. Tampoco habría mayor problema, ¿no? Es. Ahora. Bueno, si quieren, vamos a acabar con los tipos y luego voy a hacer un comentario, a ver qué. Sí. Ok. Tipo 3. Con capacidad instalada para dar servicio de 51 hasta 100 sujetos de atención, administrado por personal capacitado de acuerdo al tipo de servicio, tipo de inmueble, casa, habitación, local comercial o inmueble con instalaciones específicamente diseñadas, construidas o habilitadas de acuerdo al tipo de servicio. Es igual, ¿no? Es igual, más cambia la capacidad. Sí. Casa, habitación, local comercial o con instalaciones. O Porque, inmueble con instalaciones. pero, o sea, me refiero yo a cuestión de estilo, o la comisión de estilo tipo muy el Congreso de la Unión, con capacidad instalada para dar servicios de 51 hasta 100 sujetos, ya es un tipo más numeroso. Sujetos de atención administrado por personal capacitado de acuerdo al tipo de servicio. Tipo de inmueble, desde luego, nos vamos bien. Casa, habitación, local comercial o con instalaciones. ¿Por qué inmueble e inmueble de una línea a otra? ¿Cómo? Sí, Está pegadito correcto, inmueble sí. con inmueble. Pues eso en gramática es pobre, ¿eh? Me refiero a la Sí. técnica jurídica, ¿eh? Nada más. A lo que nos decía este señor que vino de México, el doctor Esto. Sí, y yo creo que en una fracción anterior dice lo mismo, ¿eh? Sí, también. Sí, es decir, pues desde luego que se entiende que es un inmueble. Es que reitero, yo lo manejo mucho, es que es reiterar la vieja frase así, el que tenga perros que los amarre, y el que no, pues no. Pues, o sea, ahí está la antípoda, es decir, pues desde luego que es un inmueble, ¿sí? Es una repetición. Sí, son. O sea, en la primera expresión se justifica el término inmueble. En la segunda ocasión va más que implícito, ¿eh?
verdad es que eso es un... Uy, como dice usted, a ver si no vienen y nos echan por todo el día que vengan, ¿eh? Como les pasó en educación, ¿no? Esperemos que no, ¿eh? Pero pues, Pues para eso estamos, Creo. es nuestra chamba. Así es, pues Es nuestra chamba, ¿no? es nuestro trabajo. Sí. ¿El 4 hasta ahí se acaba? ¿O hay más? Ah, no, Ahí más no, abajo. no, estamos abajo. Ahí. Tipo 4. Con capacidad instalada para dar servicio a más de 100 sujetos de atención, administrado por personal capacitado de acuerdo al tipo de servicio, tipo de inmueble, casa, habitación, local, comercial o inmueble con instalaciones específicamente diseñadas, Igual o con construidas instalaciones. o habilitadas de acuerdo al tipo de servicio. Una cosa, no me gusta esta redacción. No. Digo, está retomada de la general, Sí. pero sí es cierto, está muy pobre. Está pobre. Sí. Comercial o con instalaciones, O con específicamente instalaciones. otra vez, la misma. Digo, la información que proporciona pues, en términos generales está bien. La Sí. forma en que la presenta y la estructura no me agrada. Entonces ofrezcámosle, como nos veníamos nosotros, a los iniciadores, una redacción mucho más congruente, no refinada, o sea, más apegada también a la, Sí, no, y a la técnica legislativa. Güey. no, y mires, de hecho está retomado Sí, idéntico. de la ley general. Un refrito. Es que a lo mejor Sí. ellos se interesaban más En lo otro, en el aspecto educativo, fue sí, donde se separaron exactamente, y lo demás no prestaron tanta atención O sea, sí, porque sí. no era... Pero cuando presentamos una iniciativa, cualquiera que sea el grupo político, que el grupo parlamentario, con carácter de aparentemente de mesiánica y de modificadora de los criterios, y le metemos al fusil, pues o sea, como que no es la gran cosa, ¿eh? Sí. Porque, por ejemplo, yo tengo una duda. A lo mejor es tonta mi duda, pero ahorita que veo ley de centros de educación inicial y cuidado infantil. Cuidado infantil o un centro de cuidado infantil es aquel que presta un servicio de tipo permanente, es decir, de lunes a viernes, o simplemente cualquier espacio que en determinada temporalidad, es decir, en un día presta un servicio para los niños. ¿A qué voy? Las iglesias, sobre todo cristianas, los días domingos o sus días de reunión, Se apartan ellos y se toman. tienen y yo siempre he visto, y puedo mencionar las iglesias, o sea, ahorita me acuerdo el nombre, pero ¿dónde están? Que los niños están arriba, en el segundo piso, en escaleras muy complejas y todo, y no sé, siempre me he pensado, ¿qué pasaría en un momento dado Sí. si tuviesen algún contratiempo? Las iglesias no cuentan con esta infraestructura. Entonces, no sé si también dentro de esto se podría considerar cualquier lugar que en un momento dado tenga que cuidado infantil, es decir, esté ordenado para evitar cualquier tipo de accidente. Claro. Si es demasiado paranoico o simplemente No, nos no, podrían no. quedar fuera de la regla, no lo sé. Déjeme decirle, el movimiento cristiano evangélico más grande de la ciudad de Chihuahua, en Ciudad Juárez creo que es Vino Nuevo, que se llama Palabra Viva, aquí en Chihuahua. Y Palabra Viva tiene dos instalaciones. Una en la calle América Latina, ¿cómo se llama? Mercurio todavía. Mercurio, sí. Y la otra está por allá, está San Charbel, la iglesia católica. La de acá era una maquiladora, la de acá era un tendajón donde era maquila. Y ahí es donde hacen la prédica grande y todo eso. Y luego ahí pusieron una asesoría jurídica para gente que no tiene recursos, un médico para gente que no tiene recursos, y también ha dicho esa escuelita, ¿sí? Pero, y tendrá las capacidades para una evacuación inmediata. Y no solo, creo que los citan otros días a los que quieren, porque también ya esa escuela, ya obtuvieron permiso de escuela escolarizada hasta secundaria, creo. Pero los domingos van y los sitúan porque también a ellos les predican a su nivel, mientras que los adultos están en la alabanza en otro lado, ¿sí? Pero ¿cómo estará, mano? No, muchos no sabemos, ¿sí? Sí, porque por ejemplo, a lo mejor, digo, es paranoico, no sé cómo decirlo, pero quizá la ley a lo mejor también pudiera, aparte de reglamentar, finalmente dar una impresión de que en la sociedad, de que no solo estamos cuidando, o sea, no solo se está tratando de que se cuide a los niños cuando son cuidados donde estén,
sino de sus derechos, ¿no? En donde quiera que estén, en cualquier momento que estén. No sé si Claro, no, desde luego, pues es a lo fundamental. mejor esa Es interés superior. Exacto. Sí. A ese punto voy. Es interés superior. Sí. No sé, y si queremos a lo mejor agregar algo distinto a la ley general que nada más está centrada exclusivamente a este tipo de cosas, a lo mejor podría ser, no lo sé, estoy pensando en esta forma, porque luego a mí me preocupan a veces esos niños que están, Es que pretender crear una ley con esto y fusilarse 4 o 5 capítulos, o 3 o 2, idénticos que lo de la nacional, pues estaría más fácil. En lo dispuesto a esto, remítase a la ley general de forma supletoria. Pues, sí me explico, necesitamos crear algo nuevo. ¿Sí? Sí. porque si no, Es más, superarlo si se puede. Independientemente que venga del Congreso de la Unión. Sí. Para- No, y aquí también, de hecho, hasta le bajan el nivel porque dice que todas las personas tienen que ser profesional capacitado y no profesional. O sea, aquí dice profesional y capacitado, aquí le quitan El profesional. el personal profesional. Queda Solo buscando fue ahorita. una Estoy idea. con eso, es que ahorita que Irán menciona, me regresé al glosario para ver si por ahí nos pudiera dar la oportunidad de incorporar algo de eso o cómo lo habíamos manejado. Ah, Porque a lo mejor podría ser en la ley de ARs, ¿no? Es decir, donde cualquier instalación que tenga la AR contemplara a lo mejor todas las, o sea, cualquier instalación dedicada al cuidado de los niños dentro de las asociaciones religiosas pudiera estar vinculada al cumplimiento de esta ley de cuidados infantiles. Desde luego. No sé. Porque finalmente son niños. Ujú. Y sí hay muchos accidentes. ¿Cómo no? En esas guarderías pero todo se lo perdonan porque pues, son hermanos. No sé si me explico. Sí, pues es que son carnales, como se dicen ellos. Pero déjeme decirle, Pero sí hay descuidos. ¿sabes? y no solo ahí con ellos. Es decir, bueno, el caso ABC se volvió paradigmático, yo creo que se va a registrar por el seco la secular. Pero lo que le quiero decir es esto, que se les muera un pequeño por broncoaspersión, que es muy común. Es seguido lo vemos, no solo en Chihuahua, pero me refiero que la cuidadora del niño, si tiene una capacitación o profesionalización, es decir, me pregunto, ¿hay una enfermera ahí que sepa aplicar las técnicas para que expulsión del objeto que obstruye mecánicamente la tráquea? Pues a lo mejor no, ¿eh? Y se les va a morir en su cara. Claro, Sí. sin conocer todas y Sí, cada sí, una sí. de los centros de cuidado que están dentro de las iglesias, pero en mi experiencia normalmente ponen a jóvenes, a adolescentes, por ejemplo, al cuidar Como las bebicidas o los americanas. adultos mayores ya que Sí. tienen la suficiente paciencia como para estar con los niños, pero no necesariamente Pero no una urgencias, enfermera, no necesariamente a lo mejor hasta un hombre en el sentido de poder cargar a lo mejor 3 niños, no digo que los mujeres no lo puedan hacer, No, claro. pero, o sea, lo que estoy diciendo es la persona, entre comillas, más ideal que pudiera prestar atención en cualquier continente. Volvemos a lo mismo. Uno de los más grandes accidentes que suceden mortales en las guarderías son obstrucciones físicas, mecánicas de las vías respiratorias. Entre ellos el alimento, ¿eh? O sea, lo broncoaspira. Y en ese momento no saben qué hacer. ¿Sí? Pues echan una canica, si es que se supone que no las deben de llevar, pero ya se echó una de las que en mi época le decían marranitas, unas canicotas. Ah, así. sí, era la. Y se las echan a veces y se les atora o alguna cosa así, o se les va. ¿Sí? Y también pensando, ¿no? A lo mejor ya los padres, no como cristianos o católicos, Correcto. sino como ciudadanos, Claro. que tengan dentro de una ley el poder ejercer su derecho a que su niño sea protegido en cualquier lugar. No sé si me explico, es decir, porque piensa que pudiera pasar a tu niño algo en ese. ¿Cómo tú defiendes esto? ¿A qué apelas? No sé si me explico. Sí, no, y volvamos a esto. Yo sí le entiendo a usted, maestro, por esto, con el debidísimo respeto, porque fíjense bien, es un juicio pues, no de valor. Si a usted o a mí nos pasara eso en una estancia católica, brincábamos, En las iglesias evangélicas hay tal homogeneidad, a veces un poquito, no quiero emplear la palabra, bueno, para algunos dirán enajenante, que de tal manera que no va a trascender, no va a trascender. Y puede ser una situación de un descuido de mucha negligencia, de extrema negligencia.
solo una idea. Sí, sí. Así que es para reflexión. Sí, no, claro, es que sí prestan el servicio. Es que prestan el servicio. Y tenemos que, o sea, es un capítulo de regulación, pues. Sí, en caso de culto religioso. Sí, nada más una reflexión. Sí, digo, hay que ver, es que por eso me regresé ahorita y creo que a lo mejor es algo, bueno, que la temporalidad. Es por eso les decía que aquí denominamos centros de cuidado, pero la Así es. potencialidad de que exista un accidente, más que supeditar a la temporalidad, es decir, cuánto tiempo está un niño en un lugar para considerarse cuidar casa de infantil, más bien sería la potencialidad que existe de que estos niños sufran un accidente en lugares en que no están acondicionados para su seguridad. Las iglesias también son lugares en donde las personas de más bajos recursos, vulnerables, estoy hablando de discapacitados, enfermedades, contagios, o sea, muchas cosas, yo creo que también pueden ser reguladas. Entonces, eso no es muy local. Cualquier hacinamiento de nenes en donde estén, debe haber lo mejor posible en todos los sentidos de los humanos, salubridad, seguridad y todo esto, no sé, pero me puse a pensar eso porque conozco varias iglesias que tienen sus centros arriba y si un incendio, es un incendio. No, y volvamos a cosas muy simples pero que se están presentando. A mí me sorprende que en estos tiempos de alta modernidad, porque cuando yo era infante, que no me marina, pero cuando era niño, no se daba tanto. Desde hace unos 10 años para acá hay una pediculosis tremenda. Los niños, casi todos, hasta el más limpio y higiénico, muchos regresan del agua de la primaria, sobre todo en la secundaria, no tanto, con piojo. Y el piojo es transmisor de miles de cosas. Y es decir, si censan algunas cosas, porque el niño trae, no puedo recibirse. Pero luego, y los derechos humanos, y luego dicen, bueno, ¿por qué no lo recibió? Bueno, es que los demás niños también pueden ser contagiados, o sea, a celo. Y a veces no es cuestión de acero, es cuestión de que brincan con una facilidad tremenda. Yo no sé si mutaron o no, pero se ha recrudecido mucho esta situación de los ridículos de los piojos. Mucho. Y esos transmiten enfermedades. ¿Sí? No, es que lo que pasa es que hace reflexionar, o sea. Es que sí he visto muchos casos que obviamente no puedo comentar, pero No, claro. sí me han dejado sin pensar. Esos espacios en blanco que nadie regula. Sí, están en el limbo jurídico. ¿Sí? Bueno, no tanto, es protección civil. El área es de protección civil, Sí, de claro. hecho, ahí es donde Donde deben saber. sí, Para la prevención. si se cumple o no, eso sí no lo sé, Sí, en realidad, pero en la función de primera instancia es de protección civil. sí, claro. Es más, para todo inmueble que se pretenda utilizar, parte de lo que piden es el plan de contingencia, Sí. las rutas de evacuación y protección civil, el personal de protección civil va, supervisa, verifica si se cumple con todo, palomean, si no, no dan autorización. O sea, eso sí me queda claro, ¿eh? No, sí, Me ha claro. tocado verlo. Pero esto que planteas, bueno, Sí, claro, es que sí, hay ahí una lagunilla. Sí. ¿qué sería? Bueno, no sé si es la temporalidad o mencionabas algo más, ¿no? Más que la temporalidad Más que era. la temporalidad es que el espacio sea seguro, es decir, seguro salubre, es decir, que contemple las medidas de salubridad necesarias, como el manejo de algún tipo de, como cualquier lugar, o sea, Sí. porque no están lejos de ser parte de toda la sociedad, un niño que pueda tener algún tipo de... Y le digo porque las iglesias atraen mucho a las familias que son muy vulnerables, y estas familias muy vulnerables normalmente no tienen todas las de la ley como para tener una vida muy segura o muy no sé si me estoy explicando. No, correcto, desde luego. Entonces, no sé si regularla sería ser paranoico, pero o sea,
¿qué más da? Es que el cuidado de infantes, atendiendo al interés superior del niño, nada debiera ser demasiado, no debería ser demasiado. Hay chamacos, esto también como que se ha visto muy incrementado, quizás sea por la polución, por la contaminación, por el tipo de árboles que es muy bueno. Y también la genética, se ha incrementado mucho el porcentaje, lo leí el otro día, de niños que tienen asma. Y un niño con asma mal atendido, o que su padre no le da el Ventolin, o no lo sabe, sí, le muere, se asfixia. Sí, pero empiezan las armas. No, sobre todo en estas épocas la sufren tremendo, pues cuando es la polinización, sí. Sí, hay que una de mis hijas Lo ha sufrido duro. ahora ya de adulta ha disminuido Sí. bastante, pero sí, Pues hay que quizás. mantener con medicamento en la bolsa. Sí, porque- cuando mi mamá me traía uno en la mochila, le daba uno a la maestra, traía yo uno en el carro y ella traía uno en la Sí, bolsa. está muy previsto. Y en la casa había otro. Muy Llega el previsto. momento, de repente empezaron a asfixiar, Sí, no. era rápido para despejar vías. Sí, esta betametazono para que se abran las vías. Sí. Sí. De inmediato, urgentemente. Bueno, aquí le vamos a poner entonces. Voy a hablar de posibilidad Sí. y viabilidad. Exacto, también viabilidad, porque a lo mejor pues, los originadores no pensaron en todas estas No. posibilidades, sino nada más en ciertos puntos muy específicos. Pero que en esta No, está regulación. bien. No, lo que pasa es que este tipo de reflexiones son las que permiten visualizar aspectos o son vacíos legales, ¿no? Sí, como no. O aparentemente de vacíos legales, no sé. Si se puede mejorar, pues qué bien. Pero sí es salud. Y es que en la tendencia legislativa mexicana, o nuestra, desde el derecho constitucional, si hablamos de educación, vamos a hablar de las garantías sociales, si hablamos de tenencia y posesión de la tierra, y si hablamos de relaciones obrero-patronales y de sus respectivas leyes reglamentarias, siempre buscamos regular y legislar la norma mínima, y aquí hay que regular la norma máxima. Es decir, no es paranoia, es decir, aquí no son los mínimos, es decir, debe ser un poco holgado hasta cierto nivel de exigencia. Reitero, se trata de niños. ¿Sí? Y no irnos por lo mínimo. Aquí, mira, de aquí todo lo que tú superes es bueno, ¿no? Pues mejor a veces nos ponemos el mínimo, se nos ponemos muy alto. ¿Sí? Ok, bueno, lo dejamos ahí como uno Sí. para pensarlo con almohada y ver si es posible y cómo. Capítulo 11. De las medidas de seguridad y protección civil. Artículo 43. Los centros de educación inicial y cuidado infantil deberán contar con un programa interno de protección civil que deberá contener por lo menos el ámbito de competencia y responsabilidad de los prestadores de servicio en cada una de las modalidades, en el estado en que se encuentra el inmueble, las instalaciones, el equipo y el mobiliario utilizado para la prestación del servicio. El programa interno deberá ser aprobado por la Coordinación Estatal o la Unidad Municipal de Protección Civil, según sea el caso, y será sujeto a evaluación de manera periódica por las instancias correspondientes. Este es el credo. Es un credo, esto es toda una oración, toda una ejaculatoria, pero bueno. Fíjense que esto creo que viene tal cual también en la... El credo no de un papel. Sí, ¿verdad? potente. Sí, está igualito. Aquí pensando, me conviene estar hacer leyes espejo, replicando un poco lo de Sí. la ley general. Es que depende también Sí. ¿no? de la cuestión del tema, ¿no? Pero por ejemplo aquí yo creo que sí es... Preferible replicar el que se No, o sea, aquí no. Porque aquí, fíjense que hablando de esto, de lo que es protección civil en sí, se regula, para estos efectos de la materia, la propia ley general de guardería, me refiero a la de guarderías, la Sí. protección de cuidado de servicio infantil y de menores. En la ley general de protección civil. Y tenemos en la estatal de protección civil, que también está muy apegada a la general, se aborda todo esto, y remataríamos con
con esta propia ley vinculando. Entonces, 4 ordenamientos regulando una misma materia. Vale la pena. Cuando todos dicen lo mismo. O sea, se están replicando, de hecho. No es de muy técnico. A lo mejor. Es más, quiero hacer una propuesta. ¿Qué les parece si lo dejamos hasta aquí, hasta este punto? Y nos llevamos de tarea precisamente esto que estoy comentando para poder saber. Yo sería de la opción de no estar replicando todo esto. No, claro que no. Sino tomar ciertos elementos, pues, alguna redacción general, quizás 2 o 3 artículos, y entonces sí, ya referir a las otras leyes, solamente vinculando. Y sí, claro, es no, el efecto espejo e incluso optar por redacciones alternativas que sean hasta más sencillas y completas. Sí, Esto parece un salmerio, o sea, parece una oración, ¿sí? La verdad que sí. Sí. Y de aquí para adelante, todo es Sí. protección civil. Que es una gran parte del Sí. contenido de esta iniciativa. Y digo, bueno, yo entiendo, ¿no? Definitivamente, lo que se ha venido haciendo a nivel nacional. Y creo que hasta donde me quedé, se estaban replicando los ordenamientos estatales. Sí. Pero creo que no debe ser así. A ver, nada más voy a... Quizá a lo mejor se confunde que homologar o estandarizar tendría que ver con usar los mismos instrumentos. Sí, es fusilarse, ¿no? Las no cosas, ¿no? garantizar los mismos principios, Sí. los mismos objetivos desde la localidad, ¿no? Así es, así es. Sí, O sea, desde la particularidad, desde nuestro contexto que tenemos y cómo podemos hacer para garantizar estos mismos principios o obtener los mismos objetivos. O meta. Sí. Sí, inclusive saben que vamos llevándolos de tarea también. Revisar la ley de protección civil. sí, señor. Sí, señor. A veces hasta el lenguaje, licenciado, hasta el lenguaje hablado y escrito local. Si nosotros hablamos de problemas de prevención, si una ley se me ocurre pensar, de saturación de parque vial en zonas metropolitanas como Chihuahua y Delicias, Chihuahua y Juárez, Cuauhtémoc, Delicias. O sea, a lo mejor en alguna ley del Distrito Federal o de la Ciudad de México va a decir coches, y bueno, no es que cambie la cosa, pero necesitamos adecuar a nuestra propia realidad cultural local, porque lo correcto sería ni siquiera carros, automóvil, ¿no? Sí. Pero sí hay cosas aquí que del fusil no se entienden, ¿eh? O no se captan en el mismo sentido, por la cuestión regional. Sí, vamos Sí. viendo eso, a ver qué podemos hacer en este caso, ¿no? Sí, señor. Pues hay que checarse un poquito la ley, pero no sé si bien. Sí. Eso te Que digo. nosotros tenemos, por ejemplo, esa ley de Guanajuato, la ley de Guadalupe, está bien. A ver, la de Guanajuato. Guanajuato está. No se hace un fusil ni nada, o sea, te deja todo más claro, más conciso y más. Sí, Como lo Más, cual. sucinto, ¿ah? Sí. Ese artículo 43. Entonces, como creo que esa esquina no la va a poder. PDF, Buscar. ¿verdad? Que es foto. Sí. Es un retrato. Por el 23 dijiste. Sí. Y te vas abajo. Ujú. Vamos a ver. Ahí está. Con la finalidad de salvaguardar la integridad física de niñas y niños empleados y de las personas que concurren a los centros de atención, estos deberán contar con un programa interno de protección civil, el cual deberá contener por lo menos el ámbito de competencia y responsabilidad de los prestadores de servicios en cada una de las modalidades, el estado en el que se encuentra el inmueble, las instalaciones
el equipo y el mobiliario utilizado para la prestación del servicio. El programa interno de protección civil deberá ser aprobado por la unidad estatal o municipal de protección civil, según sea el caso, y estará sujeto a evaluación de manera periódica por las instancias correspondientes. Dice periódica y no lo sujeta a una fecha, a un plazo. A mí me agrada la reacción porque empieza con la finalidad, ¿no? Que es la finalidad de salvaguardar. Sí. Pues hay que darle una leidita a la ley de protección civil, ¿no? O sea, para ver cómo andamos. Interesante, ¿no? También empiezan los empleados. Porque Sí, todos. no, pues es que Podríamos eso hacer es una, todo. hacer una revisión y la ley de protección civil nos puede acompañar toda la cuestión de protección civil. Sí, desde luego. Es que la remisión, pues usted lo sabe, es que lo vamos a ignorar, es perfectamente válida. Y lo previsto en tal ley, punto, o las leyes de la materia. Sí. Este tablero, esta la ya la desarmaron, no está bien el tablero. Yo decía, pues, ¿qué me está pasando? No? Está medio poco diestro en esto y luego todavía con el desnivel. Oye, eso que usted es joven, ¿no? Cuando nosotros sí nacimos todavía con el cincel y como los picapiedra. O sea, en la Facultad de Derecho, cuando les poníamos a Herrera Valdivieso, ¿usted se acuerda de él? Sí, Usted es cómo mucho no, más joven. maestro, Entonces eran bueno. las cartulinas, ¿sí se explico? Y hacíamos unas cartulinas, pero eso si no sabíamos, pues le pedíamos a alguien que nos, o sea, nosotros diseñamos que tuviera buena letra y todo eso. Pero pues las computadoras eran unas cosas gigantes que había aquí en el Manuel Bernardo Aguirre, ¿cómo se llama? En el de Reforma. Y estaban ahí las computadoras viejas y se estaban congelando los que estaban ahí. Pues era lo que había, esperanzas que el CPU y todo eso. Y todavía pasó bastante tiempo. Pues para nosotros, para mi generación y las anteriores, fue más difícil el cambio. Sí, yo todavía conocí Fue más difícil. los disquetes. Sí, no, y antes eran tarjetas de perforación, eran unas tarjetas de papel. Sí. Las perforaban, ¿sí? Hoy el disquete fue ya modernón. Sí. 3 1/4. Sí, y empiezan con 5 y luego está su fuerte. Si les parece bien hasta ahí. Sí, no, pues es que dimos un gran avance, maestro. Vamos analizando las otras leyes y tomando la decisión, ¿no? Sí, de cómo vamos a entrarle. Que creo que el replicar no es la solución. No. Mejor es remitir o innovar en algo, una situación específica, ¿no? Por ejemplo, esto. Mira, lo que mencionaba Irán. Entonces nos vemos el lunes, maestro. Sí. El de miércoles hecho. va a ver cómo va a andar aquí esto, ¿eh? No, de hecho, sí. Lo que pasa es que se van diputados, se va todo el mundo. Sí. Inclusive yo aprovecharía el horario para llevar a cabo otra compromiso reunión de mesa técnica, Vamos a tener. que habitualmente nos reunimos los viernes. Sí, Entonces, para digo, para el viernes agotar. vamos a estar, cambiamos a miércoles y si está en la disponibilidad de Correcto. Perfecto, entonces hacemos. el siguiente día, así que tenemos algunos días ahí para ver esto. Gracias, que tengan bonita semana. Gracias a usted, maestro, igualmente. Sí, Gracias. iniciamos bien. Llevamos buen tiempo, ¿eh? Ok. Yo creo que amanezco verla. Igualmente, Liv. Ahorita le marco. Sí, por favor, porque luego se me olvida. Hasta luego, Liv. Nos vemos, bye. Hasta luego. Un abrazo. Se despide y Hasta luego. despide. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.